Bueno, bandita, estamos en la segunda parte del video anterior donde hablamos de nuestra experiencia sobre Bleach, en particular sobre la última parte animada de la Guerra de los Mil Años. Pero como no queríamos que se alargara demasiado el video y tenemos todavía más temas sobre la mesa, pues decidimos hacerlo así en dos partes, ¿no? Con este mismo formato de podcast. Y la segunda parte queremos dedicarla a lo que viene siendo filmes o películas que hemos podido ver a través de la plataforma del Japanese Film Festival. Esta plataforma este, ya tiene pues algunos años en funcionamiento, y su característica principal es que me parece que lo hacen ya dos veces por año. Ponen a disposición del público eh, películas japonesas, no necesariamente animadas, sino pues actuadas con personas reales, etcétera. Hay algunas que son pues como con tintes de cine independiente, pero también han puesto cosas comerciales como por ejemplo lo que está ahora, que sería la película por la que se inspiró el Rey León, ¿no? Esta versión animada del Rey León japonesa que se llama Kimba, ¿no? Eh, cuya pues visualización no hemos podido hacer de manera concreta, pero sabemos que tiene una profundidad mucho más construida que el Rey León en sí, ¿no? Um, sí se requiere tener cierto nivel de madurez como para poder apreciarla bastante, esa película. Y eso que está pensada como para un público más infantil, ¿no? Pero bueno, de las películas de las que vamos a hablar ahora son dos que fueron pues las razones principales por las que este año nos reincorporamos a, pues sí, a la cartelera del Japanese Film Festival, porque ya lo habíamos hecho en años anteriores. Es una especie ya de tradición. Las películas que hemos visto en esta plataforma nunca nos han dejado pues con malas experiencias, sino que han sido muy buenas películas. Y de hecho en esta cartelera de este año se repitió una película de la que no vamos a hablar ahora, pero que pudimos ver el año pasado, que se llama My Broken Mariko. Peliculaza, en serio. Dramas de Hollywood recientes o series este, modernas, no creo que toquen temas tan delicados como, pues sí, como el suicidio de una forma tan buena como lo hace esa película. Y pues la única recomendación con respecto a ella es que este, pues tengan disposición emocional, porque si van a experimentar pues ganas de llorar cuando la vean, ¿no? Pero pues muy buena en general. Recomendación obligatoria si es que entran a este mundo del Japanese Film Festival, que pues por el momento no nos patrocinan ni nada por el estilo, pero pues las experiencias que se han tenido con las películas que nos ofrecen, cabe mencionar que no hay que pagar nada, simplemente se crea una cuenta y pues las carteleras se van repartiendo por ciertas fechas, ¿no? Me parece que hay películas que solo están disponibles ciertos días, y si después de esos días ya no la viste, pues ya como te la pierdes, ¿no? Pero casi creo que ahorita están
en su mayoría todas disponibles para que cualquier persona las vea. Y México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de visionado de esta plataforma. Entonces, pues eh, no hay mucho preámbulo que más agregar a esto, más que la primera película de la que vamos a hablar, cuyo nombre es Bread of Happiness, que se traduciría vaga, pues así muy rápidamente, como el pan de la felicidad. ¿Sí? Esta película constantemente se nos estuvo siendo recomendada a través de las redes de la plataforma y nos decidimos verla porque nos compartieron un reel un poco con el tráiler de esto en Instagram y pues ya, ¿no? Como decidimos verla. Este, la película, si bien va sobre como estos dos personajes que conforman una pareja que muy en el principio no se nos da a entender que es como tal una pareja romántica, sino que este, simplemente como viven juntos o están juntos, ¿no? Eh, es la mujer cuyo origen o cuya historia comienza en Tokio, pero que después de la pérdida de su padre se queda pues como sin familia y después de eso mmm, alguien, ella nunca dice si es como su novio o su pareja, sino esta persona la invita a vivir en un pueblito en Hokkaido, ¿no? Como para, pues quizá como para salir de toda esta dinámica de la pérdida de su padre. Y eso es muy rápido en cuanto a la introducción, más bien se nos presentan a ellos ya a ellos dos ya juntos dirigiendo un café en este pueblito de Hokkaido. eh, y esto también es uno de los atractivos de la película, puesto que no es la típica película que se desenvuelve en Tokio, ¿no? No es la típica película japonesa de la pareja tokiota que se enamora, etcétera, ¿no? Al contrario, pues es una invitación también como a percibir el ambiente de Hokkaido desde una perspectiva diferente, ¿no? Porque mm, pues para mí fue muy sorprendente ver que Hokkaido no es solamente nieve o como montañas, ¿no? Sino que se nos presenta pues como una ciudad rural, al menos donde ellos se encuentran, ¿no? Sí, en un punto de la película llega el invierno y todo se cubre de blanco, pero en un principio pues es un ambiente de campo pues natural, ¿no? Verde, bastante extenso, bastante pues relajante, ¿no? Y se nos presenta esta pareja como dueños de un café en donde van a pasar distintas cosas y donde nuestros protagonistas van a participar de manera activa, un poco como en la resolución de los conflictos de los visitantes al café, ¿no? Y digo ellos porque pues todas las historias se van a desenvolver en su mayoría ahí, pero pues otros personajes secundarios del pueblo pues también van a ayudar pues a que las situaciones tan difíciles que se nos exponen como se sobrelleven de alguna forma u otra, dándonos que la vida en el campo es mucho más pues sanadora en ese sentido. Pero bueno, me gustaría concretar la intención de la película como la manera en la que las personas manejan sus pérdidas emocionales, personales, familiares, relacionales, pues sí, de pareja, de esposos, de padre e hijos, etcétera, ¿no? Como que la intención de la película, al menos desde donde yo la pude estar viendo, fue eso, ¿no?
desde el duelo que se puede vivir ante cierto tipo de pérdidas dolorosas. Y el primer ejemplo que se nos pone un poco, pues un poco en este mismo tinte, ¿no? De película eh, típica, ¿no? De Japón, ¿no? Donde se nos presenta una muchacha joven, una mujer joven que viene de la ciudad, que viene con todos estos, uh, como deseos, ¿no? De cumplir sus metas y sus sueños, pero que ha sido visto pues como atropellado por las dinámicas de la ciudad, ¿no? Se nos presenta esta persona como que llega sola al café, porque cabe destacar que el café no solamente tiene esta función pues, de sitio donde vas y te echas tu cafecito y tu comidita o tu desayuno, sino que también se pueden quedar ahí. Entonces, un poco como en esta dinámica de Airbnb, la muchacha pues encuentra este café y viaja desde Tokio para poderse quedar ahí algunos días, ¿no? Pero desde el principio se nos da a entender que esos no eran como que sus planes, desde el pues sí, de sus primeros planes, ¿no? Su plan A, sino que ella quería pasar su cumpleaños pues como con su pareja sentimental de ese momento, cuya persona pues simplemente la deja pues tirada, ¿no? Como dan a entender que la persona decidió irse a otro lugar y la dejó ahí, ¿no? Como con la intención de ella de compartir su cumpleaños en un viaje la, con quien quería pasarlo, ¿no? Con quien tenía estos sentimientos románticos. Pero, este, a la par se nos introduce como este muchacho un poco desinteresado que vive cerca de ese pueblo, es decir, que él también forma parte de esta dinámica de, pues de la vida en el campo. Y me gusta mucho la presentación de los personajes porque no los fuerzan a tener que relacionarse por, como por este hilo del destino, ¿no? Sino que, pues la chica, estando un poco, pues ya pasada de copas, se empieza a desahogar con los dueños del café, les dice, pues que está muy decepcionada con la persona que pensaba que era su pareja, que el día siguiente iba a ser su cumpleaños y que se sentía muy sola y triste. Y pues justamente ahí estaba este otro muchacho, ¿no? También se estaba quedando ahí algunos días, pero pues él ni le iba ni le venía, ¿no? Lo que le estaba pasando a la muchacha. Solamente le da a entender pues que la vida en el campo también es difícil, ¿no? Empiezan a convivir un poco, pero no en este sentido así súper romántico, sino más bien que los dueños del hotel, les digo, participan de manera activa en tratar de hacer sentir mejor a las personas que estaban experimentando estas pérdidas, eh, la llevan a pasear, ¿no? Junto con el muchacho como que le regala una flor, pero pues en este sentido de que, pues pobre, ¿no? Está sola a miles de kilómetros de alguien que la pueda hacer sentir pues bien y nada más, ¿no? Le comparte como lo que él piensa de la gente que vive en la ciudad, también le da a entender este, que se siente un poco atascado en la vida del campo, ¿no? Tiene un trabajo muy repetitivo, eh, no tiene como que el valor de dejar lo seguro que tiene ahí como para irse a arriesgar a una ciudad grande. Y pues nada, pasan así momentos agradables, ¿no? No sugestivos, no así como intencionales como para que ya se queden los dos juntos. Y antes de que la chica se vaya a regresar a su ciudad, le pide a él que le ayude a llevar
recuerditos, ¿no? Porque es una técnica, bueno, no, una costumbre más bien muy japonesa de que cuando uno hace un viaje de vacaciones, siempre les termina llevando como recuerditos a la gente con la que trabaja y como todo el mundo espera eso, ¿no? De alguien que sale de viaje. Entonces, el muchacho la acompaña a buscar, buscan por distintos lados y nada, como que en estos paseos, pues la chica como que le dice, ¿y por qué no vienes a Tokio, no? ¿Por qué no vienes a Tokio e intentas salir como de este atascamiento que sientes? ¿Por qué no te arriesgas, no? Y el chico como que nomás se queda pensando en que, pues sí, pues, pero no es tan fácil, ¿no? Y ya, pareciera que se va a terminar como que esto con la chica regresándose, pero luego ella les pide a los dueños de favor que este, la despidan del muchacho porque ya no estaba, ¿no? Se había ido antes. Y justo cuando está a punto de tomar el camión para regresarse ya a Tokio, pues llega este muchacho que conducía una motocicleta y le dice, ah, pues nada, sí voy a ir y vamos, ¿no? Y yo te llevo de regreso. Y pues ni siquiera te van a entender ni lo que pasa después de eso, simplemente cierran como, concluyen como con esa pequeña mini historia de que las pérdidas se llevan o se pueden sobrellevar pues con, no estando solos, ¿no? O sea, con otras personas, con amigos, con gente que te aprecie, etcétera, etcétera, ¿no? No hacen demasiado énfasis en lo romántico, a pesar de que pues estos al final se van juntos, ¿no? Después de eso está un poco el interludio, ¿no? De que esta chica pues se siente muy triste como la protagonista, la que lleva el café con el otro muchacho. Y pues el otro chico como que no sabe cómo acercarse a ella, pero siempre está pendiente, y como intenta, mmm, pues intenta hacerla sentir mejor, ¿no? A final de cuentas, él fue el que le pidió que se fuera con ella a Hokkaido, a ese pueblito, pues, pues porque él quería estar ahí con ella, ¿no? Y pues llega el invierno y empieza a caer nevadas gigantes, se empieza a poner todo blanco y se nos se nos introduce a la historia una pareja de ancianos llegando como a la estación de ahí del pueblito y como no teniendo específicamente un lugar al donde iban a llegar, entonces se encuentran este café y, y el dueño va por ellos a la estación y se los lleva, ¿no? En medio de la tormenta se los lleva al café, pues porque ahí se van a quedar y todo, ¿no? Entonces, dentro de todas estas interludios se nos muestra a este hombre haciendo pan, cómo lo va horneando, cómo lo mete con la palita al horno, cómo lo revisa, cómo hace distintos tipos de panes. Entonces, esto ya se me hace algo como que muy característico del cine japonés, ¿no? Porque no solamente en los animes se ha hecho esto, ¿no? Como un poco de presentación a las formas de de su gastronomía, de su comida, de su cómo se hacen las cosas. Este, y entonces es muy contemplativo, ¿no? No hay diálogos, solamente se ve la persona haciendo las cosas y tú como si estuvieras ahí mismo, ¿no? Siendo el espectador del proceso, ¿no? Y precisamente pues la película se siente como todo un proceso, no solamente de las pérdidas que experimentan los que van a llegar ahí al café, sino en general, ¿no? Como la intención de la película. Entonces,
entonces llegan estos ancianos, el muchacho los lleva y pues los empiezan a atender, pero el muchacho pues se nota como que es muy perceptivo, ¿no? Como que se da cuenta muy rápidamente de cuáles eran las intenciones de esta pareja al llegar ahí, porque se le ve que pues ya son bastante ancianos, la señora está enferma, ¿no? Al parecer como de ya una enfermedad, pues que ya no se va a curar, y el señor es así como que muy serio, ¿no? Muy, pues que trae como un rollo muy melancólico. Uno pensaría que es porque su esposa está enferma y pues porque se le va a, pues porque se va a morir pronto, ¿no? Y que por eso está en esa situación, pero pues no es así. El giro está en que, bueno, primero que nada, ahí todo lo que hacían en el café pues era como que basado en comidas con pan, ¿no? O sea, todo el menú estaba relacionado a pan de distintos tipos, y pues como que el señor en su plan le dice al dueño del café, le dice, ¿sabes qué? A mi esposa no le gusta el pan, si nos pudieras hacer arroz cocido, pues estaría muy bien, ¿no? Y pues ya este muchacho, así en medio de la tormenta, le dice, no se preocupen, nada más pues van a tener que esperar porque ya se nos acabó el arroz y voy a tener que ir a conseguir más. Y le dice a la muchacha, a la protagonista, le dice, cuídamelos muy bien porque algo traen, ¿no? Ten mucho cuidado en lo que vengo, traigo el arroz. Y ya se ve que que de repente el señor empieza como a deshacerse de las de sus pertenencias y las de su esposa, ¿no? Que le había contado al hombre que había tenido un negocio de baños termales en la ciudad, en una ciudad grande. No se especifica si era Tokio, tal vez Osaka, no recuerdo muy bien qué lugar era, pero que este pues primero que nada, él se había reencontrado con la señora de joven, ¿no? Como que la señora lo había dejado y volvió, y entonces se casaron después de como toda esta separación, y tuvieron una hija, ¿no? Y le da a entender al muchacho que su hija había fallecido hace mucho tiempo a causa de uno de los eh, tsunamis. Ya es reacto conocido que Japón se ha tenido que enfrentar a este tipo de fenómenos naturales pues durante mucho tiempo, y muy probablemente nunca lo deje de hacer. Y entonces esta pareja de ya ancianos en el pasado pues perdieron a su hija y su negocio, o sea, no solamente al negocio que tenían, sino que también su hija había muerto por estas consecuencias, ¿no? de uno de los tsunamis que había azotado la ciudad. Entonces se nos empiezan a dar estas pistas de que el señor se está empezando a deshacer de sus cosas y las de su esposa. Incluso se ve que tira las medicinas de la señora a un bote y algunas cosas que le representan recuerdos importantes, y pues uno ya se empieza a oler qué era lo que iban a hacer estos ancianos, ¿no? O al menos lo que estaba planeando el señor, ¿no? Porque la esposa iba como ya en un plan muy pasivo, muy un poco ausente en su razón, ¿no? Y entonces salen así en medio de la tormenta, empiezan a salir y le dice la muchacha del café, ¿a dónde van, no? O sea, como, ¿qué onda? O sea, se está cayendo el cielo afuera, está una nevada terrible, ¿cómo que van a salir, no? Y el señor nomás le dice, sí, es que queremos ver la luna. Y ya, ¿no? Empiezan a caminar, y tú te empiezas a sentir como con esta impotencia, ¿no? Porque la muchacha no hace mucho, y en eso llega el, el chico, ¿no? Y le dice, oigan, ¿qué onda? O sea, espérense. Adentro
hecho ya les vamos a hacer su arroz y no tienen ninguna necesidad de salirse, ¿no? Pero él nunca les dice, están locos, están tontos o ya sé lo que quieren hacer, o sea, no, nunca se mete en eso, simplemente como que intenta eh, pues sí, como que intenta sanar un poco o darles esta oportunidad de sanar un poco como con este duelo con el que estaban cargando, con el que incluso ya habían tomado una decisión pues fatal, ¿no? Eh, y ya, como que de cierta forma el Señor agarra un poco conciencia y se regresa, ¿no? Y y pasa algo muy simple, que es que la señora, están como ellos dos cenando, les sirven pues, la comida que les habían hecho, y la señora toma un pan, porque pues ahí todos los panes que hacen pues son recién hechos y los dejan un poco enfriándose, ¿no? La señora se para de la mesa, toma un pan y se lo empieza a comer y le dice al esposo que está muy bueno, ¿no? Y el esposo empieza a llorar, pues porque ella nunca había hecho algo así, ¿no? O sea, no, en todo el tiempo con el que habían, pues tenido esta pérdida de su hija, más que nada que otra cosa, pues como que se habían resignado a tener pues una vida llena de melancolía, ¿no? Pero luego de que probó el pan y le gustó, le dice la señora al señor, a su esposo, le dice, quiero probar más panes mañana, ¿no? Espero que estén así de ricos también el día de mañana. Y pues con eso el señor se rompe, ¿no? Totalmente porque entiende que la señora pues tiene la intención de seguir como viviendo hasta el final, ¿no? Que se pueden disfrutar de cosas tan simples como comerse un pan recién hecho pues que no necesariamente uno olvida como todo el dolor que conllevaría perder a un hijo, eh, pero pues como que eso le da esperanza y al final de esta parte de la película pues se regresan eh, de donde vinieron y al poco tiempo el señor les manda una carta a ellos dos diciéndoles pues que ya la señora había fallecido por lo de su enfermedad y que había abuso de baños termales en su ciudad y que eso era lo que lo mantenía pues con esperanza, o sea, pues sí que ya había abandonado la idea de quitarse la vida, ¿no? Que gracias a su visita al café, pues pudieron darse cuenta de eso, que, que todavía podían vivir, que todavía podían disfrutar de cosas, a pesar de lo que de la pérdida que habían sufrido, ¿no? Y este, pues yo creo que la parte que más fibras, al menos a mí, me tocó, que ni siquiera fue al final de la película, es decir, yo adelanté esta parte de los ancianos, que fue una parte en donde se presenta una niña de primaria, me parece que estaba, que de repente llega al café solita, como que no toma el autobús para irse a la escuela como es de costumbre y simplemente llega al café y la muchacha pues la trata de pues sí, como de preguntar, de consolar, ¿no? Un poco. No, es increíble la manera en la que estos personajes del café como actúan sin necesariamente como juzgar a las personas o tratar de convencerlos de que están mal, sino que hacen pequeñas cosas, pequeños actos que muy probablemente si se dieran de manera aislada, pues realmente no tienen ningún tipo de repercusión, ¿no? O de consecuencia, pues sí,
son tan simples que uno diría, pues nada, o sea, realmente no están haciendo nada, ¿no? Pero yo creo que en esta pequeña historia de la niña con su papá, dan a entender que, pues que así de simples son ciertas, se pueden resolver ciertas eh, dudas acerca del tema principal, que para mí es el de la pérdida, ¿no? Puesto que la primera parte de la película, pues es esta muchacha que como que pierde su pareja, después estos ancianos que pierden, pues que perdieron a su hija y a su negocio, y después está esta situación en donde un padre pues tiene bastante desatendida a su hija, ¿no? Este, Se ve que la niña llega después de clases y no hay nadie en su casa, nada más hay como en la mesa un billete de dinero y una nota que dice pues para que te compres algo de cenar, ¿no? Pero pues la niña pues está muy pequeña, ¿no? Y realmente lo último que quiere es estar sola y después se nos da a entender que pues antes de estar en esa situación pues estaban en familia, ¿no? Tanto el señor como la mamá de la niña y la niña misma pues eran una familia de tres, los esposos y su hija y pues como en muy pocas escenas nos dan a entender que hubo conflicto en un punto de la relación entre los padres y la señora pues decide irse, decide pues sí, como separarse del esposo, cosa que, bueno, al menos tal vez aquí en Latinoamérica no es una resolución tan común, ¿no? Generalmente es el hombre el que se va y es la mujer la que se queda a cargo de los hijos, ¿no? Pero pues en esta situación en específico, este, es el señor el que se queda con la niña, solamente pues se da a entender que su manera de sobrellevar esta pérdida es simplemente no hablar del tema con su hija y pues trabajar, ¿no? Una resolución pues bastante común para ese tipo de situaciones, ¿no? Y pues la que más lo sufre en ese sentido pues es la niña, ¿no? Porque nunca se ve pues que se le dé algún tipo de explicación, como que ella, pues como todos los niños que se ven involucrados en este tipo de separaciones, sienten cierta culpabilidad, eh, cierta desconexión con su entorno, ¿sí? La niña pues no, pues simplemente quiso un día no ir a clases, no porque se la pasara mal ahí, sino porque pues se la estaba pasando muy mal en su casa, ¿no? Y y también quería dar ese dato cultural. Eh, Cuando una pareja en Japón se separa y queda como esta resolución pues más socialmente aceptable, ¿no? En donde la mujer se queda con los hijos, el padre no tiene permitido acercársele no se puede volver a acercar ni a los hijos ni a la esposa. Es decir, este, se rompe como toda la relación, ¿no? A pesar de que quizá el padre tenga que seguir como eh, manteniendo económicamente pues su pensión para la esposa o para el hijo o hija, esa restricción es como que la, pues muy de cajón, ¿no? Muy de cajón, es decir, se rompe el vínculo entre la persona que se separa y el hijo, ¿no? Entonces, muy probablemente en esta otra situación, pues sucediera igual. Entonces, el señor también por azares del destino, un día
café en otra situación y como habla con ellos, ¿no? Les pregunta que cómo les va con el negocio, eh, pues les dice que qué envidia, ¿no? Que pues estén haciendo lo que les gusta y que estén como satisfechos con eso, ¿no? Pero hace mucho énfasis en el que dice, pues es que pueden hacerlo, pero porque no están solos, ¿no? Es decir, porque se tienen uno al otro, donde deja ver, pues que el Señor también está sufriendo su pérdida a su manera, ¿no? Quizá no es la misma, no es la mejor forma, pues porque está desatendiendo a su hija, pero de alguna forma esta pareja de los que llevan el café se dan cuenta, ¿no? De quién es quién, es decir, la niña es la hija del Señor y el Señor es el papá de la niña, ¿no? Entonces hacen una movida muy simple, que es darles una invitación a cada uno por separado para ir a cenar al café, sin saber que la otra persona va a ir también. Es decir, el señor no sabía que su hija iba a estar ahí y la niña no sabía que su papá iba a estar ahí. Entonces, cuando llegan, pues se sorprenden un montón, ¿no? Porque no sabían que el otro iba a estar ahí y pues se sienten un poco incómodos, ¿no? Como que en este ambiente como pues fabricado como para que convivan, ¿no? Porque pues, no lo estaban haciendo en absoluto. Eh, y pues el momento más, más conmovedor es cuando pues ya como que se sienten un poco en confianza y la niña se acerca a su papá y le dice, ¿no? No sé, no sé cuánta madurez puede llegar a tener un niño para decir eso, pero le dice, mi mamá. Y pues el señor ya se quiebra, ¿no? Se quiebra y le dice, discúlpame por no haber hablado contigo de esto todo este tiempo, pero sí, no va a volver. Y ya como que esas palabras así tan simples, esa conversación tan cortita, pues los hace unirse, ¿no? Los hace ser conscientes de que ellos son los que se tienen a sí mismos, ¿no? Y que no tienen que estar pues separados, que no tendrían por qué pues no tener ningún tipo de convivencia, ¿no? Y a final de cuentas pues tratan como de reconstruir este vínculo, esta relación entre ellos dos y es yo creo que la parte de la película que a mí más me conmovió, ¿no? Porque pues sí se siente como el dolor de ambos, ¿no? Y como la necesidad también que tienen ambos de tenerse el uno para el otro, ¿no? A pesar de la pérdida también común que ambos tienen, ¿no? Tanto el señor de su esposa como la niña, pues, de su mamá. Eh, y pues el final de la historia, digámoslo así, principal entre la pareja, pues es un final algo típico, ¿no? Lo que se esperaría como un poco de esta intención de una película de romance, pero me gustó mucho cómo no es la historia principal, o sea, a pesar de que es como lo que mantiene todas las demás historias, es decir, pues ellos hacen cosas por los demás para sanar sus pérdidas, este, como que está fuera de foco realmente, nunca te explican qué es lo que tiene o cuáles son los sentimientos que tiene la muchacha por el chico. Él siempre está un poco al margen, ¿no? Le dan su espacio, no está sobres así como de, ay, ¿qué tienes? O ¿por qué te sientes mal? Sino se mantiene así como de, bueno, aquí yo estoy pendiente, aquí voy a estar para esta persona, pero pues sé que está pasando por su proceso doloroso, ¿no? Y pues está de más decir que la recomiendo, ¿no? Si es la primera vez que vas a entrar a esta plataforma porque nunca habías sabido nada
sobre ella hasta este momento, es la mejor opción que puedes ver de la cartelera que está disponible ahorita, porque se siente como una, o sea, como la esencia del festival, ¿sí? Ese tipo de películas, ¿no? Películas sencillas, tramas pues complejas, este, soluciones también pues un poco simples, ¿no? Como no se le trata de encontrar el hilo negro a los problemas, no se trata tampoco de que todo es optimismo, no se trata de que hay que echarle ganas, o sea, sí, eso está por default en todas las películas, pero este, la ejecución, o sea, el cambio de foco, ¿sí? Aquí está primero el foco en esta parte, después está en esta y al final está en esta. Los tres tienen como una intencionalidad en común, que es la que yo pude entender, que sería como cómo las personas manejan las pérdidas significativas en sus vidas y cómo poderla sobrellevar, ¿no? En casos distintos. No te da una sola respuesta, eso también es lo que más me gusta, porque el cine occidental al que estamos acostumbrados cojea mucho de ese problema, ¿no? Siempre hay un énfasis en las relaciones románticas, o en lo familiar, o en el éxito profesional, y pues hemos crecido con ese tipo de mentalidad, ¿no? Y por eso ahora más que nunca la gente se siente más sola, ¿no? Porque se ha tenido siempre el foco de vidas satisfactorias en ese tipo de cosas y cuando no se los tiene, pues vienen todas estas depresiones, ¿no? Todas estas enfermedades mentales, etcétera. Y bueno, como segunda parte de estas recomendaciones del Japanese Film Festival, viene otra película, pues también que es muy recomendadísima por parte de las redes sociales de, de esta plataforma, que vendría siendo El Dios del Ramen. Pero yo personalmente no me esperaba que una película basada en un restaurante real, porque es una especie de documental, ¿sí? No es tanto como una producción, ¿cómo se puede decir? Pues sí, no es una historia ficticia, sino que más bien es un documental sobre el dueño de un restaurante de ramen muy famoso en Tokio. Esta película sí está ambientada en Tokio, pero sorprendentemente no le dan tanto énfasis como tal así a la ciudad. Si bien es un documental como que trata de resaltar ciertos cambios que se han dado a través del tiempo en la metrópolis, pues no se enfoca en eso, sino simplemente en la vida del dueño del restaurante de ramen, ¿sí? Y este, pues también es muy simple la presentación que le dan a esta persona. Eh, ya se nos presenta como una persona pues de edad avanzada, de edad de tercera edad, ¿sí? Una persona pues anciana, eh, que está encargado o que es dueño de un del restaurante por antonomasia de ramen en la ciudad. Así se presenta, ¿no? Como, bueno, este es el restaurante de este señor, ¿no? Lo lleva corriendo desde hace 45 años. Es un lugar chiquitito donde caben 16 personas, pero es tan bueno, es tan famoso y es tan concurrido que cada día se hacen filas aproximadamente de 2 horas para poder entrar al restaurante y echarte tu plato de ramen. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que alguien quiera esperar 2 horas para comer ahí, ¿no?
vida, ¿no? Donde todo lo queremos en automático, con un solo clic o así, ¿no? De ir y obtener lo que se quiere y se acabó, ¿no? O que llegue a tu casa ya con todos los medios posibles, ¿no? Entonces, ya por de sí, la premisa es como de cómo, o sea, cómo hay gente, por qué se espera 2 horas, cómo es posible que alguien quiera tener como 2 horas de hambre para después llegar y poder estar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que hace tan bueno el lugar como para que quieras estar esperando 2 horas? Y aparte en una ciudad tan grande como Tokio, ¿no? Después se nos va explicando pues la dinámica, ¿no? Del restaurante, muy organizada, ¿no? Eh, Primero se nos presenta como todo esta pues como biografía del dueño, ¿no? Este señor empezó con su esposa, este, había, me parece que había participado en ciertas dinámicas de la Segunda Guerra Mundial, pero por alguna otra razón, pues decidió de cambio, lo empezó así en ese lugar con su esposa y sin embargo su esposa pues ya tenía tiempo que había fallecido y él pues era el único, pues no el único que participaba, pero pues en sí el dueño, ¿no? El que decía cómo se hacían las cosas, el que dirigía todo el restaurante, porque se nos plantea el lugar como una especie de, pues como una especie de colectivo o como ¿cómo se puede decir? Un lugar a donde asistía gente que quería aprender a hacer el ramen de la misma forma que lo hacía el señor, ¿sí? Porque, eh, pues, se le atribuye como tal al señor, pues la receta, ¿no? El éxito de toda esta gente que viajaba incluso desde otras ciudades o desde pues, relativamente lejos de Tokio, a ir para comer ahí en específico, ¿no? Teniendo pues otras muchas opciones. Gente que desde inicios del restaurante pues estaban ahí, ¿no? Clientes fieles, clientes acomedidos, clientes, pues ya, de toda la vida, ¿no? Del Señor. Eh, y si bien, pues sí, se explica que el Señor, pues hacía, nos dan como todo el tránsito, ¿no? De, ok, él se levanta a las 4 de la mañana y se pone a preparar todos los preparativos para cuando lleguen los aprendices, se pueda hacer como todo en orden, ¿no? Eh, Corta los ingredientes, empieza a hacer los caldos, van explicando pues la forma en la que sirve las cosas, qué es lo que le ponen. No dan a entender la receta como tal, pero pues sí se ve, ¿no? O sea, se ve el proceso de cómo lo hace el Señor, cómo el Señor, Él hace los videos en una máquina ahí mismo en la tienda y también cuentan que pues que a lo largo de todo el tiempo que él ha tenido el restaurante, pues ha tenido siempre un flujo constante de distintos aprendices, ¿no? Desde gente que ha tenido sus propios restaurantes y que no ha sabido como tener el éxito que él ha tenido, entonces van como sus aprendices, aprenden lo que pueden y después pues replican esas cosas que aprendieron a sus propios negocios, ¿no? Y muchísimas personas que hacían eso pues le preguntaban al dueño, le preguntaban, ¿y usted no se siente como, pues pues sí, como que se aprovechan de usted, ¿no? Al hacer este tipo de cosas. Y el señor, toda la película, su actitud es, pues, noblísima, ¿no? Su respuesta simplemente era, pues es que a mí no me importa si los demás tienen éxito con esto, ¿no? O sea,
él estaba pues tratando de hacer algo por las demás personas, porque en ese, en ese, en esa intención pues llegaban hacia él, ¿no? O sea, querían su ayuda, ¿no? Y él pues nunca les guarda ningún tipo de celo con respecto a, pues a lo que él hace en su trabajo, ¿no? Al contrario, les enseña, les comparte su conocimiento y está totalmente satisfecho con eso, ¿no? Eh, pero pues llega un punto en la película, algo temprano, en el documental, en donde pues se nos muestra que el señor tiene una condición de salud muy deteriorada, ¿sí? Se nos da como un acompañamiento de él hacia como una revisión médica y pues se ve, ¿no? Donde el doctor le empieza a decir, mire, usted ya tiene como osteoartritis, por eso le duelen sus manos y una de sus piernas ya no tiene cartílago, ¿no? Le muestra unas radiografías y le dice, necesita operarse y dejar de trabajar, ¿no? Entonces, pues básicamente le rayaron pues sí, la, la vida, ¿no? Es decir, el señor desde el principio del documental está empeñado en su trabajo, sí, o sea, el señor, su vida es el trabajo. Entonces, cuando le dicen esto, pues él como todo hombre, ya grande, necio, negligente en ese sentido, pues no le hace caso al doctor, ¿no? Y sigue trabajando y sigue haciendo las cosas de la misma forma hasta que su salud ya no se presenta como una pared de la que ya no puede hacer mucho, ¿no? Su pierna cada vez más deteriorada, eh, no podía ya hacer mucho, pues, presencia en su negocio, ¿no? Poco a poco sus aprendices como pues tratan de hacerse cargo del negocio, pero nunca le llegan como a los talones a lo que él hacía todos los días, ¿no? Pues al final de cuentas la comida se trata de sabor, ¿no? Entonces, por más que lo intentaran, aunque fueran sus aprendices y ya llevaran ahí bastante tiempo, pues no, o sea, no podían replicar lo que el señor hacía y aparte como su actitud, ¿no? El señor estaba totalmente entregado a eso y en esta parte en donde su salud se ve pues muy deteriorada, donde ya no puede hacer mucho, pues se nos da como a entender el por qué pues dejó que su salud llegara a ese punto, no siguió como los consejos del doctor para que su salud mejorara y también por qué se entregaba tanto a su trabajo, ¿no? Eh, y pues no sé si el director del documental o en sí el camarógrafo, pues se da cuenta que dentro del restaurante hay una habitación que está bloqueada por muchas cosas, ¿no? Y entonces empieza como a preguntarle a otras personas si saben algo de eso, los que trabajaban ahí, y, y llega al punto en el que lo confrontan, ¿no? Y le dicen al señor, al dueño, le dicen, oiga, ¿qué onda con ese cuarto, no? ¿Por qué lo tiene así? ¿Por qué se ve tan descuidado? Y, y el señor, pues, pone su límite, ¿no? Y le dice, mira, ahí yo viví con mi esposa hasta que falleció. O sea, él, su negocio pues también fue su casa, ¿no? Era su casa. Este, y pues desde que murió, le dice el camarógrafo, no he movido ni una sola cosa, bloqueé la entrada y así quiero que se quede, ¿no? Y le empiezan un poco a insistir, así como de, podemos ver, podríamos pasar.
Y el señor vuelve a marcar su límite y le dice así, le dice claramente, si me sigues insistiendo en esto, se acabó ya el resto del documental, ¿no? Como no quiero que nadie vea eso, he sufrido durante todo este tiempo como para hacerlo de manera tan descaradamente pública, ¿no? Y uno entiende muy bien como la intención del señor, ¿no? O sea, dice, sí, son cosas muy personales, como para exponerse de esa forma frente a, pues, desconocidos a final de cuentas, ¿no? Y pero, pues, no se dice de manera explícita, era pues que este lugar se había convertido como una especie de basurero o una especie de cápsula, ¿no? Donde el señor dejó todas sus emociones, ¿no? Porque en algún punto de la película dice, yo estoy entregado a mi trabajo, yo no estoy aquí para ser feliz, ¿no? Entonces, pero lo hice muy a la japonesa, ¿no? O sea, muy natural, muy concentrado, muy disciplinado, ¿no? De aquí no me van a sacar, ¿no? Yo estoy haciendo las cosas así porque así lo decidí. Entonces, este, yo no logré entender esto que les estoy intentando como plantear casi hasta el final de la película, ¿no? Porque primero sucede que ya la salud se interpone en el señor, incluso en una parte del documental, como pierde el conocimiento y tienen que hospitalizarlo. Y después de eso, toda su ausencia en el restaurante, pues se hace notar, ¿no? Porque dejan de ir clientes, porque el sabor del ramen no es el mismo, porque las porciones que el señor siempre daba eran generosísimas, o sea, de ahí que la gente fuera capaz de esperar 2 horas, o sea, si tú esperas 2 horas, pues es obvio que ya en ese punto tienes un hambre así terrible, y pues el señor era consciente de eso y por eso hacía unas porciones grandísimas, ¿no? Y por eso la gente iba y por eso la gente hacía fila y por eso tenían una organización tan efectiva, ¿no? Porque en cierto punto del día, o sea, nada más trabajaban como 4 horas y en cierto punto del día decían, mira, tú aquí vas a ser el último cliente que vamos a atender y si llegan más personas vas a tener que decirles que ya no vamos a atender a nadie más porque tú eres el último, ¿no? Entonces toda esta organización, toda esta efectividad, toda esta calidad en la comida, pues era responsabilidad nada más del señor, es decir, no, no había nadie más que lo hacía o nadie más que lo dirigiera o nadie más que encaminara como toda esta, pues sí, éxito, digámoslo así, ¿no? Pero el Señor estaba tan entregado a todo esto de cierta forma, pues también porque era su forma de negar, pues la realidad de la pérdida de su esposa, ¿no? Un poco ligado a la película anterior, ¿no? ¿Por qué era tan bueno en su trabajo? Bueno, pues porque era lo único que le quedaba en su duelo, ¿no? En su pérdida. Era la manera también en la que podía recordar o podía mantener como su vínculo con su esposa fallecida, ¿no? El negocio lo había empezado con ella y el negocio seguía mientras ella no estaba, ¿no? Era la forma en la que el Señor tenía de seguir teniendo este vínculo, aunque pues ya era de una manera pues que estaba atentando contra él, ¿no? Porque no quería resolverlo, eh, pues sí, no quería mantenerlo todo como estaba, ¿no? Los utensilios de la misma forma en la que su esposa los mantenía, una foto que le había regalado nunca la limpió, porque eran formas en las que él se forzaba a aceptar su pérdida, pero pues de una forma pues difícil de mantener, ¿no? De una forma un tanto resignada. Um, y bueno, pues yo no soy psicólogo, no puedo dar consejos como para decir cómo afrontar pérdidas y todo esto, pero al menos estas dos películas del Japan Film Festival, pues si bien no dan respuestas, al menos pues sí plantean
que hay formas eh, pues no incorrectas, sino negativas o que no son las mejores formas de llevar las pérdidas, ¿no? Como por ejemplo, pues negarlo, ignorarlo, eh, no sé, dejarte llevar por el alcohol, etcétera, ¿no? O incluso llegar a considerar, pues, quitarte la vida, ¿no? Entonces, la intención, al menos que yo pude ver en la película, porque el Señor realmente nunca abandona su actitud, Él siempre está pues al 100, organiza sus reencuentros con sus compañeros de secundaria cada año. O sea, el Señor tiene una vida, o sea, se preocupa por distintos aspectos de su vida. Tiene vida social, tiene amigos, tiene como compañeros. La gente que va al restaurante, pues lo quiere, ¿no? O sea, no solamente va por el ramen, va por él porque él los atiende, ¿no? Y siempre está como con la mejor disposición de dar lo mejor de sí. Y tú dirías, pero ¿cómo una persona así puede estar atrapada en un duelo? Pues ahí es donde yo hice clic en ese aspecto, ¿no? Porque pierde su última oportunidad de tener su buena salud, se desmaya, lo hospitalizan, se da su ausencia en el restaurante y después se nos da a entender que duró una buena cantidad de meses pues en rehabilitación, lo operan y pues hay un momento de quiebre, ¿no? Porque este primer momento como de, pues en donde se da a entender que se vence o que llega a su límite, como, como toda esta intención de ignorar o como de mantener en una cápsula de tiempo todo este dolor que estaba guardando, este, el señor regresa pues con una salud mejorada, ya puede, o sea, puede caminar otra vez, le ponen un implante, eh, pues totalmente extrañando su trabajo, ¿no? O sea, pues para eso vivía y, y regresa con esta actitud de es hora de revivir el sueño, es hora de rehacer otra vez todo el trabajo que había estado haciendo con el restaurante y que se ha perdido pues, durante todo este tiempo con el que estuve ausente, ¿no? Y te dan al principio, pues entiendes que el Señor lo va a lograr, o sea, que el Señor es invencible básicamente, ¿no? Y que todo esto del duelo doloroso que estaba ignorando, pues nomás fue una etapa, ¿no? Una etapa que le llegó a su límite por su propia salud y llega, ¿no? Y empieza otra vez a hacerse cargo poco a poco del restaurante, pero sucede que no vuelve a lo mismo, a donde estaba, ¿no? Sucede que el Señor se da cuenta de que ya no puede, ¿sí? Es decir, que ya su cuerpo ya no se lo va a permitir otra vez ese desgaste tan eh, irresponsable que estaba haciendo con su cuerpo durante todos estos años, ¿no? Y, y es bien duro ver cómo el Señor tiene que aceptar que así son las cosas ahora, ¿no? Que ya no puede, o sea, que el dolor en sus manos ya no lo deja, que estuvo los primeros minutos atendiendo el restaurante con la mejor disposición, así de aquí vamos otra vez y este sueño no se va a acabar, etcétera, etcétera, y después verlo así como tranquilo, diciendo, bueno, pues ya, lo intenté y hasta aquí llegué. Es muy duro, es muy, pues sí, anticlimático en este aspecto en el que pues nosotros esperamos mucho del cine, que nos digan, sí, siempre se puede y los sueños se alcanzan, etcétera, ¿no? Pero ver
esta respuesta del Señor tan realista, tan también, pues es obvio que a lo mejor no lo aceptó de un momento para otro, pero pues que se tuvo que reflexionar, ¿no? Que tuvo todo este tiempo de rehabilitación como para pensar en sus opciones, ¿no? O en qué es lo que podría y tal vez no hacer después. Entonces, pues sí, sí es duro verlo como no abandonar el sueño, sino concluirlo, ¿no? Simplemente concluirlo, porque eh, pese a que otros de sus aprendices pues ya se presentan así como que habían tenido mucho éxito gracias a las enseñanzas de él, nunca se da a entender que va a heredar su negocio, ¿sí? Porque nunca tuvo hijos con su esposa y porque sus aprendices actuales pues no se pueden hacer cargo de la misma forma en la que él lo hizo durante todo el tiempo, ¿no? A pesar de sus esfuerzos, ¿sí? Es decir, la película plantea este tipo de cosas de una forma muy realista, muy concreta, muy simple, muy directa también. Es decir, hay veces en las que hasta donde se nos permite se pueden llegar, ¿no? Y el Señor poco a poco va cayendo en cuenta en eso, va recordando todo el proceso por el que pasó. También en un punto de la película, no sé si pues ya autoriza que puedan ver estas habitaciones que había clausurado permanentemente, donde nadie nunca debía entrar, y es porque pues cierra el restaurante, es decir, pues le da una conclusión a todo su duelo de esa manera, no solo por la pérdida de su esposa, sino también por la pérdida de su salud, pero pues es una pérdida a la que cualquier persona pues va a llegar, ¿sabes? No es no es una conclusión este, pesimista de la vida, sino una conclusión realista. Si algo es esta película del Dios del Ramen, es que es muy realista. A final de cuentas, pues es un documental, ¿no? Y pues es eso, ¿no? Como esta parte donde ya comienza a concluir es como la aceptación del fin de los sueños, ¿no? El fin de todo lo que se logró, el fin de, pues esta despedida de toda la gente que estuvo con él a lo largo de su trabajo, ¿no? Sus clientes, eh, estas preguntas que les hacen, ¿no? ¿Y ahora dónde va a ir, no? Y luego, pues no sé, o sea, toda la vida he venido aquí. Mm, yo como cliente también, pues estoy sufriendo una pérdida, ¿no? Eh, y yo creo que lo que más me sorprende del documental, pues siempre es la actitud del Señor, ¿no? Porque en algunas partes, pues es muy claro con cómo se siente. O sea, el Señor dice, claro que es, claro que es bien duro la pérdida que sufrí de mi esposa, ¿no? No quiero que nadie se entere de eso y así lo quiero mantener, así quiero que se hundan todos mis recuerdos con ella, ¿no? O sea, es muy claro, es muy consciente de lo que está haciendo, ¿no? Que es, pues, evadir o guardar en su interior todo sin que nadie más pueda saberlo, ¿no? Y y en otros puntos se lo ve siempre riendo, o sea, pasándosela bien, se le está cayendo la pierna, pero el vato está con una sonrisa, ¿sabes? Y yo creo que eso, pues ya no es cuestión de que sea japonés o de que, no sé, vaya a terapia, lo que sea, o sea, yo creo que esa característica ya es muy de su persona, ¿sabes? O sea, toda la película se
se la pasa bien el señor. O sea, pese a todo lo que le ha pasado, pese a todo el dolor que tiene, el señor hace lo que quiere, lo hace cuando quiere, eh, le hace caso a quien quiere, se da cuenta cuando ya no puede hacer las cosas, o sea, siempre está con una sonrisa así como de niño, ¿sabes? Una sonrisa así de despreocupación, a final de cuentas. Y pues, si bien su intención no era dejar ningún tipo de herencia o legado, o pues continuar, como encontrar al continuador de su negocio, pues sucede que sí, sí se da eso, ¿no? Sin que él lo fuerce, sin que él lo haya gestionado activamente. A final de cuentas, tuvo muchos aprendices y pues sí se da a entender como toda la gratitud que le tuvieron a él, ¿no? El reconocimiento, este, a final de cuentas ellos se convirtieron pues en su familia. Así es como llevaba sus días ya después de todo lo que pasó, eh, después de que cerró su restaurante donde vivió toda su vida, donde estaban todos sus recuerdos con su esposa. eh, pues sí, o sea, todo eso tuvo como su recompensa, ¿no? Toda la generosidad que tuvo con las demás personas. Y pues por eso me parece una gran película, porque sin querer enseñarte cosas, pues esas cosas se ven, ¿no? No las tienes que buscar, no las tienes que forzar, no las tienes que sobrepensar, ¿no? Como luego sucede muchas veces en las series o en las teorías que se hacen sobre lo que quiere decir el autor, etcétera, etcétera, etcétera. Sino al menos me pareció que la intención del documental fue mostrar la vida del Señor. O sea, no dar una lección de vida, no decir que siempre se puede, no decir que todo va a salir bien, sino esta es la vida del Señor y si tú quieres prestarle atención a todo lo que simplemente por ver su historia puedes tomar, ahí está, ¿no? Ya ni siquiera imagínate haberlo conocido, ¿no? Haber sido su aprendiz o su cliente nomás. Entonces, por eso es muy buena película. El Dios del ramen, ¿no? Una traducción, pues, muy acorde con toda la dinámica del restaurante, pero yo la llamaría más bien el Dios de la vida. ¿Sí? Y pues nada, Japanese Film Festival tiene muchas opciones como estas películas de las que hemos hablado. Cada año presenta diferentes eh, películas, algunas que muy probablemente nunca van a llegar a nuestras manos en una especie de formato pues en el cine o en plataformas convencionales como las que ya conocemos. Entonces, si están aburridos, si no le encuentran mucho jugo al contenido que normalmente consumen, y son películas que rompen pues los moldes del cine al que estamos acostumbrados y lo hacen sin forzar las cosas, ¿no? A su propio estilo, a su propio ritmo y pues para mí vale mucho la pena, ¿no? Porque pues el solo hecho de ya tener como tema de conversación para poder hablar con alguien más sobre esto, pues ya me parece significativo. Pero pues hasta aquí vamos a llegar para el video de hoy. Espero que se convenzan de darle una oportunidad al Japanese Film Festival.
nada, aquí andaremos en otras ocasiones hablando sobre otro tipo de temas. Espero que estén muy bien y cuídense